Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo está? Alan, Alex, Cristal, Jeremías, Jorge, José. Muy buenos días. Justin, Michelle, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. Muy buenos días. Buen día, señora. ¿Cómo estás? Buenos días, sí. ¿Qué tal, Jesús? Weimar, José, Jesús, ya están ingresando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Catherine, Buen día, Mariel, señora. ¿cómo están? Buen día. Buen día, Inge. ¿Cómo están? Rosy, Sebastián, Buen día, Inge. Sergio, buen día. ¿Cómo están? Wilmer, ya están ingresando poco a poco. ¿Cómo están? Wilson, Freddy. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase. Bien. ¿Qué tal, Michelle? Buenos días, Rosy, ¿cómo están? Estoy entrando ya a los mensajes. ¿Cómo están, señoritas? ¿Cómo están? Bien, la última clase hemos quedado en establecer prácticamente el concepto de punteros, ¿no? Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Bien. Voy compartiendo pantalla, me dicen si se ve. Cualquier situación de corte me avisa, porque está medio inestable prácticamente nuestras, como se dice, todas las empresas, no es nomás una. Bien, vamos a prever, me dicen por favor cómo están, muy buenos días. Bien, me dicen si visualizan la pantallita. Sí, señora. Sí, muy bien. Vamos Señora. a hacer como se dice, una recapitulación de lo último trabajado, porque en base a esto vamos a hacer ejercicios. Sí, vamos a hacer ejercicios que nos permitan el manejo de punteros. Bien, en la última clase hemos hablado un tanto sobre las variables de tipo puntero, donde a partir del uso de estas variables ya nosotros podemos ya acceder a la información y la ubicación donde se encuentra en la memoria. Tienen esa capacidad este tipo de variables. Entonces hemos ido viendo prácticamente diferentes tipos de punteros que se establecen a las diferentes tipos de datos que manejamos, ¿no? Entonces, cuando queremos establecer un puntero hacia una variable, nosotros debemos establecer el tipo de dato al cual vamos a ir apuntando, ¿verdad? Entonces, hemos visto enteros, hemos visto float, hemos visto también estableciendo que tienen las mismas características en establecer, para ser apuntado, simplemente establecemos lo que es el símbolo de ampersand, asignando prácticamente A hacia lo que es el puntero, ¿no? Entonces, con este procedimiento logramos hacer que el puntero sí sea asignado hacia una variable. Luego hemos visto la parte de asignación de punteros a vectores, estableciendo que ya podemos hacer inclusive la carga de elementos hacia un vector mediante punteros, mediante prácticamente el procedimiento también de asignar un puntero hacia el vector. Entonces, la manera de acceder o apuntar un puntero a un vector hemos establecido con este procedimiento, igualando el puntero al vector en general. Y les decía que el momento que yo apunto al vector,
este ya se inicializa en la posición 0. A partir de ahí, el puntero necesita ser recorrido, y para ser recorrido prácticamente a las diferentes posiciones, simplemente hacemos el salto mediante un proceso que es el más, hace que el puntero vaya recorriendo a cada posición del vector. Entonces, mediante acá, pidiendo dato, elemento, hemos dicho que cuando hacemos asterisco y el nombre del puntero, estamos mostrando el contenido. Y si queremos almacenar en el contenido, también hacemos referencia prácticamente antecediendo, ¿no? Entonces decimos, en el contenido del puntero, establecer el dato que voy a pedir por teclado. Bien, luego para el recorrido prácticamente del vector, hemos visto dos procedimientos. Uno, el recorrido de adelante hacia atrás, y el otro de atrás hacia adelante, ¿no? Estableciendo prácticamente, pues, esta es la manera de hacer que un puntero inicialice en la primera posición del vector. Cuando hacemos directamente al nombre del vector, va obviamente desde la posición 0, pero para asegurarme que yo quiero que empiece en la posición 0, hacemos con ampersand y la posición. Y con esto hemos hecho el recorrido, mostrando el contenido, la ubicación donde se encuentra, y para hacer las siguientes celdas hemos hecho que el puntero se incremente. Y si quiero, pues en este caso, hacer que un puntero, ¿sí?, recorra prácticamente de atrás hacia adelante, porque el puntero tiene ahora esa característica, poder recorrer el vector desde el lugar que yo defina. En este caso hemos ubicado prácticamente al vector al final, mostrando su dato, y en vez de decirle más, estamos retrocediendo prácticamente con un proceso de menos. Entonces, con eso prácticamente hemos visto de qué manera establecemos el manejo prácticamente de punteros hacia vectores, ¿no? Entonces hemos quedado en ese elemento. Y bueno, voy a ejecutar y vamos a ir viendo prácticamente, ¿no?, todo este elemento. No, nos dice, nos pide, son 5 elementos cada posición. ¿No? Donde prácticamente estamos visualizando el recorrido adelante y atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha avanzado prácticamente en la parte de manejo prácticamente de punteros, ¿verdad? Está bien hasta ahí, ¿no? Bien, ahora vamos a ver pues cómo se asigna o cómo establecemos prácticamente un puntero, pero a una estructura, porque pues ese es el elemento que vamos a trabajar con la parte dinámica, y vamos a hacer también ejercicios apuntados a este tipo de elemento. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a crear en la parte, voy a continuar con el código, ¿ya? Nos vamos a crear una estructura, ¿ya? Pues puede ser cualquiera, ¿sí? Le vamos a decir struct el característico persona, ¿no? ¿Sí? Nosotros establecemos cuyos atributos, ¿sí?, vamos a establecer tomando en cuenta, vamos a establecer, vamos a traer acá ya, sus atributos. Vamos a establecer bueno, un entero, un CI podría ser, un string que vamos a establecer su nombre, y establecemos acá un tipo de dato, un float, puede ser la estatura. Bien, necesito en este caso ahora crear un puntero para esta estructura, ¿no? En este caso vamos a establecer acá punteros para
para estructura. ¿Sí? Entonces establecemos prácticamente, bueno, igual que prácticamente podríamos decir lo mismo que las otras variables, pues si es un entero al puntero entero, ¿no es cierto? Si es prácticamente un float, entonces de la misma manera nosotros decimos, quiero un puntero del tipo de estructura que tengo acá. Entonces hago referencia primero al struct persona, ¿ya? Y bueno, creamos como si fuese instanciamos o creamos como si fuera un objeto, pero nosotros le vamos a decir asterisco, ¿no? Asterisco puntero, digamos, persona, ¿ya? Entonces estamos creando un objeto pero de tipo puntero, cuya característica es una estructura. Entonces, cuando ya nosotros vamos a manejar un puntero que va a asignarse a una estructura, vamos a hacer la carga de 3 datos, ¿no? Lo vamos a hacer para que vayamos viendo un bucle, la carga de datos para 3 elementos, ya, vamos a decir que vaya de 0, un i menor, en este caso a 3, ya, un i más. Bien, entonces yo voy a venir acá y tenemos trabajando siempre con un esquema, ¿no? Ya, entonces mi esquema establece 3 elementos. Sí, esto voy a establecer acá. Ya, este es el CI, este es el nombre y esta es la estatura. Bien, entonces, ¿qué debo hacer yo? Esta es una estructura ya como que una plantilla en la cual voy almacenando información. Entonces, para poder almacenar acá información es como que debo crearme pues cada vez un nuevo objeto. Quiero cargar algo, me creo un objeto. Quiero cargar algo, tengo que crearme objetos. Entonces, ¿de qué manera vamos creando esos objetos, pero ya de tipo puntero? ¿Sí? Entonces, es como que reservo espacio para almacenar información, creándome objetos. Entonces vengo acá y bueno, le digo pues de la clase del puntero, ¿no? P prácticamente persona, ese es nuestro puntero, ¿ya? Va a ser igual. Entonces, en esa, prácticamente en ese puntero que he creado, cuya estructura tiene los atributos de persona, estoy creando un nuevo espacio, podría decirles, ¿sí? Este espacio tiene la estructura, ¿sí? De, en este caso, nuestra plantilla, ya, struct persona. Entonces, es como estuviese creando un pequeño espacio para poder almacenar información. Entonces, para poder hacer lo que es el acceso de datos, se tiene que crear una estructura mediante punteros y luego recién poder almacenar la información. Entonces, nosotros con este procedimiento es como que haríamos el espacio y recién empezamos a hacer la parte, en este caso, de carga de datos, porque estamos diciendo pues un espacio mediante punteros, ¿no? Venimos acá y justamente vamos a hacer esos elementos. Le digo code, vamos a pedir el carnet, ya, ahí vamos a establecer. Y bueno, ahora pues ¿en qué está? En donde hemos creado justamente mediante el puntero hemos hecho un pequeño espacio, estableciendo un nuevo espacio tomando en cuenta la estructura de persona. Entonces acá justamente yo voy a hacer referencia, ¿no? Este es el puntero, ahora es mediante puntero, y el atributo que tiene cuando es un puntero es con una flechita,
¿ya? A diferencia del manejo de objetos mediante estructura. Cuando ya es un objeto de tipo puntero, porque este sí es un objeto de tipo puntero, establecemos el espacio para luego ir almacenando información prácticamente de los atributos del cual está apuntando este puntero. Entonces ahí voy pidiendo prácticamente datos, digo code, y bueno, venimos nombre. De la misma manera pedimos la información igual. Y decimos acá, pues, nombre. Code, son 3 atributos, ¿no? Estatura. Y decimos acá. Y pedimos también. Está en el puntero, ¿no? Entonces decimos P, persona. Y bueno, su atributo. Entonces, de esta manera se establece lo que es la carga de datos a una estructura mediante todo lo que es puntero. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer un salto de línea. ¿Ya? Y voy a mostrar ahora el contenido. Vamos mostrando el contenido justamente de esa carga. ¿Sí? Entonces digo code. Entonces, ya sé, hago referencia de esta manera. ¿Sí? Ya sé que es estableciendo acá el nombre, el CI. Ya quiero hacer un pequeño espacio, hago el espacio acá. Luego enseguida su nombre, ahí está, en base a este, porque ahí ya tenemos almacenado. Es un objeto de tipo puntero ahora. Ya, luego tenemos y tenemos al tercero, que sería persona, estatura. Ahí vamos a colocar y listo, ¿sí? Y bueno, un salto de línea. Entonces, de esta manera nosotros establecemos la carga de datos a una estructura y el cómo se asigna prácticamente un puntero a una estructura. ¿Sí? De esa manera manejamos punteros con estructuras, que es lo que se va a manejar bastante también. Ya, vamos a ejecutar, vamos a hacer procedimiento para que se verifique. Entonces, lo primero, creo un puntero. ¿Cómo creo el puntero? De esta manera, ¿no? Este puntero tiene esta estructura. Ahora, para la carga de datos yo debo hacer como que un pequeño creando, es como que creando un objeto para luego almacenar información, en este caso en cada atributo que va estableciendo, pero mediante puntero. Ya, acá son 5 elementos, creo. Vamos a establecer. Ya nos pide ahí el CI, ¿no? Nos está pidiendo el nombre, la estatura. Es la segunda, prácticamente ya nos muestra sus resultados, ¿no? El segundo dato, igual. La estatura, igual, nos va a mostrar. El tercer dato lo establecemos haciendo espaciamiento, nombre, la estatura. ¿Sí? Entonces, de esta manera manejamos lo que son punteros con estructuras. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la parte aplicada, pero hasta aquí preguntas, si tienen alguna consulta. Preguntas sobre manejo de punteros. Ahora vamos a hacer aplicaciones con punteros hacia vectores, porque tenemos ejercicios que desarrollar para la práctica. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Inge, una duda. Dime. Inge, Dime. al momento de asignar
ese valor que se va a introducir por teclado, ¿no Sí. se pone el simbolito asterisco? ¿No hace falta, no es necesario? No, no como en el caso, digamos, de acá, por ejemplo, acá es la carga, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. En el caso de vector, sí establecemos prácticamente, pues en este caso, asterisco P para hacer el dato, ¿no? En cambio, cuando es un puntero de tipo estructura, nosotros la diferencia que hacemos ya es un objeto. Entonces mi puntero también es un objeto. Y al ser objeto, pues, ¿cómo veo los atributos? En estructura, en el struct que manejábamos nosotros, decíamos punto y su atributo, ¿verdad? Pero ahora como se dice, este objeto es de tipo puntero. Entonces reemplazamos en vez del puntito con esta flecha. Esa es la manera de acceder a los datos. Esa es la manera, a diferencia prácticamente de vectores. En estructura, por ejemplo, cuando hemos hecho punto, le decíamos punto y sus atributos. Pero ahora ya esta estructura está siendo establecida mediante una variable de tipo puntero. Es un objeto, pero de tipo puntero. ¿Ya tiene los atributos? Sí. Entonces, ¿cómo veo sus atributos? Mediante este procedimiento. Esa es la diferencia entre lo que es vector. No establecemos el asterisco. En vectores sí tenemos que establecer. Asterisco es el contenido y sin asterisco es la dirección de la memoria. Y de esto vamos a ver bastante, porque justamente la parte dinámica se basa entre lo que es el manejo de asignación de punteros hacia lo que ya son objetos, ¿no? Parte de todo el desarrollo. Hasta ahí preguntas. Y esto vamos a ver, se van a acordar, esto vamos a ver bastante, ¿no? Creando una nueva estructura, ¿no? Creando pero mediante punteros. No se coloque el asterisco, solamente se hace referencia mediante esto, decimos, este es una variable, obviamente es un objeto, pero de tipo puntero. Tiene los atributos de la estructura. Y como veo, mediante este procedimiento. ¿Sí? Esta flechita, en otras palabras, ¿no? Así accedemos a los atributos de un objeto de tipo puntero. Hasta ahí preguntas, chicos. Ahora, si me dicen si puedo hacer la parte aplicada de vectores, vamos a hacer ejercicios. Inge, Pregunta. sobre punteros, hay Sí. un ejercicio en la práctica donde dice duplicar y me da como una serie de números en donde se duplica solo el número 4, pero ningún número más se duplica. No sé a qué se refiere eso, Inge. Ya, Si hay que llevarlo, hay que escoger algún número con puntero o algo así. ya, ¿qué dice me puede decir? ¿Qué dice? ¿Me lo puedo leer de la pregunta? La consigna dice duplicar elementos pares. A pares, duplicar. P ¿Ya? y P. Sí. Ya. Dice 4, 7, 5, 16, 11, 13. Supongo que para eso hay que especificar cuántas veces quiere duplicar o... Ya, voy a hacer acá y me vas a dictar los valores que tienes. ¿Qué valores les doy? Dice 4, 7, Ya. 5, 16, 5, 16, ya. 11 y 13. 11 y 13. Entonces, Sí. este es el vector, ¿no ve? Este es el vector. Eso a veces con un ejemplo vamos estableciendo. Entonces, debo duplicar los pares. Sí. Entonces, ¿qué implica? Obviamente vamos a tener voy a agarrar el mismo. Ya, entonces, los pares son 4. Acá, ¿qué voy a tener? Duplicando, ¿cuánto sería? El doble, ¿no? 8. 8. Luego, donde tengo acá, 32. 32. Nada más. El resto no es par, ¿no ve? No. Eso es. O sea, ¿qué tengo que hacer? Hacer el recorrido del vector y establecer cuáles son pares. Los que son pares se duplican.
Ah, ya. Supongo que para establecer esos pares hay que hacer el proceso para identificar, ¿no? Exacto, Dividirlo entre dos y todo eso. exacto. Sí. Entonces yo digo, recorro y digo, este es par, si es par, duplico, que significa por 2, ¿no? A esa posición. Igual, vengo acá, este es par, sí, duplico. En cambio, el resto no es par. El resto no es par, se mantiene. Entonces, el recorrido del vector, justamente quiero hacer ahora ejercicios que me permitan sacar el promedio, pero mediante punteros, establecer el proceso de intercambio de información mediante punteros. Entonces, todo se puede hacer ya punteros, estableciendo ya como elemento de dominio en el recorrido del vector. ¿Ya? Entonces, podemos hacer la parte aplicada, por les decía, si no hay ningún problema o alguna pregunta sobre punteros hacia estructuras, justamente hacia estructuras. Porque vamos a ver, les voy a prácticamente, entramos ya a punteros estructuras, entonces en base al concepto que hemos hecho y del cómo se generan los punteros hacia estructuras, también vamos a hacer aplicaciones. Bien, no sé si podemos ir a la parte de aplicaciones primero con vectores, jóvenes. Sí, eso lo mismo. Muy bien, venimos acá y vamos a crear un nuevo proyecto, justamente haciendo algunos ejemplos. ¿No? Entonces, entre ellos justamente se puede hacer el que tú estás estableciendo. Hay muchos ejemplos que se pueden generar. Con punteros sí que hay facilidad de recorrer el vector, porque el vector tiene esa facilidad prácticamente de desplazarse. El puntero en un vector tiene la facilidad de desplazarse pues, en la posición que digamos guste, ¿no? Entonces acá aplicación de punteros, vamos a hacer puntero vector, pero así, ¿ya? Aplicación puntero vector. Vamos a venir acá, igual vamos a hacer con que ustedes le van a colocar prácticamente el menú, pues, ejercicio 1, ejercicio 2, ¿no? Entonces voy a venir y justamente acá, ¿qué número de problema es, Ariana? El que me dictó. El que me dictó Ariana, ¿qué número de problema es? El 5, el 10, digamos. El 5. El 5. 5 dije. Ya, entonces voy a establecer así. Vamos a establecer acá, ¿no? Listo. Venimos acá y voy a generar acá vamos a darles el link donde estamos. ¿Cuándo nos harán caso? Nunca nos hacen caso. Ya, vamos a venir acá. Bien. Acá también les voy a pasar por si acaso. Sí, vamos migrando. ¿Qué vamos a hacer? Acá les voy a pasar ya, en un momento que se me deshabilita. Bien, voy a compartir. No se preocupen. Ya les he enviado. Vamos, si es que se va, pues entramos inmediatamente, ¿no? Acá también. Muy bien.
Voy a intentar para el día sábado otra vez, pero quejándome desde otras instancias. Vamos a ver cómo nos hacen caso. Bien, entonces espero que estén viendo. Ya me avisan. Vamos a tratar porque nos resta, ¿no?, tanto este tiempo. Bien, entonces lo primero que debo establecer es los problemas. Cuando les demos, ustedes establecen, no les dice qué dimensión exactamente. Entonces lo mejor es prácticamente generarse ya un vector que genere, como se dice, en forma randómica, y ustedes definen la dimensión. Ya cuando se dé este tipo de problemas, ¿sí? Es el problema 5, entonces ustedes establecen, no necesariamente qué tamaño, no dice qué tamaño, no. Ustedes definen una dimensión tomado por teclado, así es que ¿qué implica? Va a funcionar para cualquier problema para cualquier vector que tenga cualquier dimensión. Va a ser lo mismo. Entonces, si no se les establece en los problemas la dimensión, entonces ustedes determinan. ¿Ya? Entonces vamos a venir acá y justamente vamos a crear ese elemento. ¿Ya? El problema 5 establece yo tengo que tener un vector, ¿verdad? Ahora, si gustan, ustedes pueden tener, si son varios problemas, generar prácticamente vectores de variables globales. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Yo puedo tener acá en la parte superior, me voy creando dependiendo un vector B, se puede llamar en dimensión, para que pues yo pueda manejar y trabajar tal vez con muchos ejercicios. ¿Ya? Entonces, igual acá. En la definición igual, defino, ¿no?, una dimensión aproximada, digamos, para trabajar de 50 elementos. ¿Ya? Entonces, igual, entonces, como digo, ya tengo una variable con la cual puedo trabajar los ejercicios. Me voy a crear una variable para poder establecer la dimensión y solicitar. Entonces, los problemas simplemente me voy a encargar de la carga de datos, prácticamente de acuerdo, digamos, al elemento. Entonces, ese vector que me ha mostrado, por ejemplo, Ariana, ya establece, por ejemplo, 8, 7, 5, 32. O sea, puedo yo generar valores entre un rango, ¿no?, por decirles de 8 a 32, y que me genere aleatoriamente. Y es más interesante porque voy a saber, en cualquier momento, pues, se puede establecer los pares en alguna de las celdas, ¿no? Entonces todo ese elemento se puede hacer prácticamente en todo lo que es carga. Entonces vengo acá y lo primero que pido es la dimensión del vector con el que vas a trabajar, ¿sí? Estableciendo acá dimensión vector, ¿sí? La dimensión del vector. Entonces establecemos acá. Entonces, si no se les da la dimensión, es mejor en forma general que ustedes pidan la dimensión. ¿Ya? Entonces acá digo T. Entonces esto me sirve para dimensionar prácticamente el vector, para decir cuántos elementos de lo que ya se ha dimensionado, ¿no? Entonces digo aquí un for, un int, i igual a 0, un i menor prácticamente al tamaño que estamos estableciendo. ¿Ya? La carga la voy a hacer en forma randómica, ¿no?, tomando en cuenta que va a ser mediante punteros, así es que la carga la voy a hacer también mediante punteros. Entonces, ¿qué implica? Puedo crearme en la parte superior un puntero de tipo entero, y le digo pues asterisco P para el puntero, ¿no? Con este puntero voy a trabajar. Pues tengo que generar también los punteros, puede ser también como una variable global, ¿no?, estableciendo. Entonces, para eso, antes de establecer la asignación, primero hago lo que hemos dicho, ¿no?, hacer que el puntero sea asignado al vector, en este caso B.
con esto sí estoy haciendo que el puntero, así que hemos creado, esté recién apuntando al vector. Ahora ya está en la posición 0. Ese momento se establece ya en la posición 0. Cuando un puntero se asigna de esa manera, entonces automáticamente se va estableciendo en la posición 0. ¿Sí? Automáticamente agarra y se apunta directamente acá. Entonces con ese proceso sé que estoy en la celda, en la primera posición, y bueno, voy desarrollando prácticamente lo que es la carga mediante punteros. Entonces digo ahí como dijo su compañero, ¿verdad? Ahora sí, en vectores sí le digo. En su contenido vamos a establecer acá asterisco PB, porque ya estoy en la posición 0, va a ser igual, y genero un valor randómico en ese rango. Ya vamos generando en ese rango. Ahí vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Pues creamos nuestra variable randómica. Creamos nuestra variable randómica. ¿Ya? Pero sé que voy a utilizar la parte randómica. Entonces, como voy a utilizar la forma randómica, implica acá, ya les dije lo primero. Ya, include. Vamos a establecer el include. Vamos a hacer que ingrese. ¿Ya? Entonces, nuestra librería, ¿no? Ya sabemos bits, std, c++.h, ahí está todo. Entonces, de algunas librerías ya no tengo que preocupar. Entonces, sí, tengo que inicializar, vengo acá, ¿sí? Establezco acá ese RAM, ya, time, y le decimos null. ¿Sí? Y con esto ya tenemos inicializada la variable. Entonces vamos a generar, de acuerdo a esto que me dio Liana, yo voy a generar valores entre 8 y 32, que me den, ¿no?, prácticamente esos valores. Entonces le digo que va a ser igual, entonces digo 8 más el RAM, ¿sí?, valor randómico. Entonces establecemos acá el 32 más 1 menos el límite inferior, y bueno, y me va a generar. Entonces, para hacer de que el puntero sí recorra, porque ahorita el puntero está así, cuando yo les dije, ¿verdad?, la anterior clase, el puntero PB que está así creado, les dije el momento que yo asigno, el momento que digo PB, ahí se nos fue, ¿no? Ahí estamos. Vamos a esperar que ingrese los que restan. Entonces, el momento que yo digo, por ejemplo, PB igual a B, ya establecemos aquí a B. ¿Dónde estamos? Ahí. Ya, ahí está. Ahora sí, creo que sí. Creo que todos están, no faltan todavía. Eran más. Ahí estamos. Sí, ya estamos, creo que sí. Es el momento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo digo esto? ¿No? Les dije, estableciendo prácticamente en forma gráfica, ¿sí? Les dije, los punteros son como los punteros láser. En ese momento hace esto, nuestro puntero. Ahí se posiciona, ¿no? Entonces, acá está cargando un valor randómico. Y cuando yo necesito que venga acá, ¿no es cierto?, para hacer ese proceso, ¿ya? Entonces acá le digo PB más, y con esto está yendo al próximo, o sea, la próxima celda, la próxima posición. Entonces va a venir próximo y va a cargar justamente ya en la segunda celda, y así.
hasta que se establezca la cantidad de elementos que estamos determinando en la carga de datos. Mediante este proceso que estoy haciendo hace este movimiento, ¿no? Hace esto, próximo, más, entonces 1, 1 estoy recorriendo, ¿no? Entonces con eso prácticamente establecemos lo que es la carga de datos. Esa es la manera de hacer la carga de datos a un vector mediante puntero. Una vez que ya tengo cargado, pues hago justamente lo que pues podemos ver, podemos visualizar prácticamente el vector generado, ya igual haciendo un recorrido, también haciendo un recorrido, ya acá, inmediatamente. Acá vamos a hacer un salto, porque es cada ejercicio, pero estoy haciendo uno exclusivo para cada uno, ¿ya? ¿De qué manera muestro? Tengo que mostrar el contenido, ¿sí? Tengo que mostrar el contenido. Entonces voy a ver el contenido, de qué manera establecemos acá code, y veo su contenido. Y bueno, vamos a adicionarle como se dice, un tabulador para que se separe del resto de los elementos, ¿sí? ¿No? Entonces, de esta manera establecemos lo que es visualizar, ¿no? Así cargamos y así visualizamos. Entonces, pero antes... Disculpe, Inge. Dígame. Sí. No se ve la pantalla compartida. Ya, muy bien, vamos a volver a hacer. Inge, se cortó un rato su transmisión. Ahí está, gracias. Voy a volver a repetir. Me dicen si se ve. Es un problema, ¿verdad? Ahora sí me dicen. Voy a volver a repetir. ¿Ya? Entonces, voy a volver a repetir, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo la carga a un vector, ¿ya? Mediante puntero. Hemos creado un puntero. Ese puntero, para poder hacer asignado este vector, le hemos dicho pb igual a b. El momento que hacemos eso, sí ocurre esto, agarra y apunta así a la primera posición, ¿ya? Y hacemos la carga. Y como le digo, prácticamente que esto recorra a las diferentes posiciones, ¿sí? Justamente vengo acá y le digo pb más. Entonces, con este procedimiento estamos haciendo la carga a cada posición, al decirle más, próxima posición, hasta la cantidad de datos que nosotros hemos establecido en el vector. Ahora, en este momento, una vez cargado, justamente eso estaba explicando, ha cargado y el puntero está aquí, se queda ahí. Y si tengo que mostrar el contenido, ¿sí? Si tengo que mostrar el contenido, pues este puntero tengo que volverle a llevar acá. Y es decirle otra vez, pb igual a b. O el otro elemento que les dije, ¿cómo llevo a la primera posición? ¿Ya? Estableciendo, le digo pb igual ampersand, en este caso de nuestro vector, es directo, le estoy mandando a la posición 0. Entonces con esto ya estoy en la primera posición para poder mostrar el resto de los datos, ¿sí? Voy a poder establecer y hacer el resto de los datos. Ahora sí, voy a empezar desde la posición 0 hasta el tamaño del vector. Y lo único que hacemos es code y mostrar el contenido, ¿sí? El contenido del vector, que es muy diferente a la parte de manejo en estructuras. Y con esto estamos haciendo la carga, visualizando prácticamente el contenido. Ahora recién vamos a duplicar, porque vamos a ver el original y luego vamos a ver el duplicado, pero mediante la selección de información que nos pide en el requerimiento, ¿no? Entonces ahí también voy a hacer lo mismo, voy a necesitar recorrer el vector, ¿sí? Voy a hacer el recorrido. Entonces acá también vamos a hacer un salto de línea para que se vea prácticamente, ¿ya? Entonces digo hasta el tamaño. Pero la visualización tiene que ser de acuerdo a una condicional, ¿verdad? Debo prácticamente primero
hacer, en este caso, alterar aquellos valores que son pares. Entonces, acá vamos a decir prácticamente sí. Ahora pregunto por el contenido, ¿verdad? Sí, porque estoy poniendo, también tengo que poner a la primera posición, ¿ya? O hago así, o también puedo hacer directamente PB, porque voy a empezar desde la primera posición o del vector. Entonces digo acá, PB igual a B. Ya, esto es lo mismo que esto. ¿No? Cuando hago esto, va a esta posición 0. Bien, pregunto ahora. Estoy en la posición 0 y pregunto por el contenido. ¿Sí? Si este contenido, ya sabemos, ¿no? Mu2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si es 0 o si es par, entonces a ese contenido que tenemos del puntero, ¿sí? Vamos a establecer, va a ser igual, digo, al contenido, en este caso por 2. Estoy duplicando. Entonces al mismo contenido hago contenido multiplicado por 2. Entonces pregunto por el contenido del puntero. Si es un par, que se duplique, y si no, no se duplica. Y bueno, próximo, y recorre prácticamente todo lo que es el vector. Hasta ahí preguntas. Entonces, Inge, diga. ¿por qué en una parte, digamos aquí arriba dice PB igual a I, B, pone los corchetes y en 0 y abajo ya no hay los corchetes? Acá lo que, o sea, este procedimiento, ya esto que estoy haciendo acá, ¿no ve? Ariana, ¿está bien ahí donde he marcado? Sí, Ya, está bien. muy bien, eso. Esto me permite hacer que el puntero, ya, este puntero que está acá, haga que vaya a la primera posición. O sea, le obliga a que esté a la primera posición. Cuando yo hago esto, yo hago esto, también va a la primera posición. Por ejemplo, si yo le dijera acá, voy a hacer aquí en el mismo código, PB igual, digamos, posición 4, aquí 4, así, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el puntero? ¿Cuál es el 4? Este, acá se va a ir, acá va a venir, aquí se va a venir. Entonces, lo que esté en corchete establece dónde vas a apuntar, a cuál posición del vector quieres. Entonces yo quiero que empiece en el primero, ¿ya? Por eso les dije, este proceso de ir a la primera posición, ya que estoy haciendo acá 0, porque yo quiero que empiece desde la posición 0, es lo mismo que esto. Cuando yo hago así nomás, también va directo a esta posición. Pero otros quieren asegurarse de que empiece en la primera posición, entonces pues así hacen, ¿no? PB ampersand. Entonces cuando yo quiero referirme a una posición, tengo que decirle ampersand el vector y a qué posición quiero. Y si me quiero ir directo a la posición 0, directo, entonces digo acá PB igual a B. Es lo mismo. Entonces acá no necesito, no necesitamos con corchetes, sino el puntero es el que se va moviendo. Y sin corchetes quiero decir que está agarrando todo el vector también, ¿no? Sin corchetes sería esto, ¿no? Y tampoco utilizo el ampersand. Cuando yo quiero cuando yo quiero apuntar a una posición específica, a uno específico, entonces sí o sí tengo que utilizar el ampersand a una posición. Quiero que ahí vaya el puntero, pero si quiero que empiece directo en la primera posición, le digo esto. Son dos maneras, por eso, de ir a la primera posición. En cambio, con esto pueden ir a la posición que gusten, ¿no? A la posición que gusten.
pueden cambiar acá y desde el puntero va a ir ahí. Esa es la, digamos, una de las características que tienen estos punteros, que pueden desplazarse a la posición mediante ese procedimiento. No pueden ir del final, recorrer así. Con el más va así, va 1, 1. Y si le digo menos, 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 y eso justamente aquí está, justo aquí en el ejemplo que hemos hecho de punteros, ¿dónde está? Miren, acá. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos prácticamente acá es colocarle al inicio primero. Luego le hemos puesto al final, miren, al final. A la posición final hemos puesto. Ya, voy a suponer que en este caso era de 4. Entonces, lo hemos puesto directamente acá. Este es el final. Y luego, para ir retrocediendo, menos, 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 así. Entonces, ahí es donde vamos a establecer, sí, va haciendo su movimiento el puntero. Entonces, acá donde hemos hecho este ejercicio es eso. Hemos mostrado los elementos de delante hacia atrás. Y esto hemos mostrado los elementos de atrás adelante. Pero teniendo esta digamos, posición, estableciendo esta posición al final, en este caso. Hemos puesto al final, son 5 elementos, pero 5 hacia atrás va a recorrer, ¿no? Entonces nos muestra primero el elemento donde está apuntando, que es el final, retrocede. ¿Con qué? Con el menos menos. Y va haciendo ese proceso prácticamente de retroceder. Y por eso es que tenemos acá, les dije, podemos mostrar el vector, ¿sí? Recorriendo adelante y recorriendo atrás, en sus dos recorridos. Esa es la ventaja que tienen los punteros. Entonces, esto implica posición específica, donde quiero ir, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, voy a llevar al primero y mostramos. Ahora le estoy llevando al final al puntero y estoy retrocediendo. Entonces, podemos hacer como que hacer el recorrido adelante y rehacer mediante este proceso, retroceder el puntero mediante este procedimiento. Entonces, por eso es que acá en este caso, en nuestro ejercicio, ya lo que estoy haciendo es directamente llevarle a la primera. ¿Para qué? Para que se posicione en la posición 0. Y pregunto si es par, si es sí, al contenido, ya, prácticamente de la posición donde está apuntando, ¿sí? Multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2. Y bueno, y vamos a volver a mostrar, ¿no? Vamos a volver a mostrar. Entonces, ¿de qué manera vamos a utilizar otra vez? Vamos a volver a hacer uso prácticamente tenemos acá para mostrar. ¿Sí? Esto vamos a volver a mostrar. Y vamos a ver prácticamente la diferencia entre el original y el ya establecido, ¿sí? Go. Ahí estamos, ¿no? Vamos a ver acá. Eso es. Y bueno, ahora vamos a ver el que ya se ha modificado prácticamente en base a la selección que nos está pidiendo. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esperando que esté todo correcto. A ver si se nos va. Define, sí, la variable tam, ¿no? 50. No hay punto y coma, ya estamos acostumbrados. Muy bien. Dimensión le voy a dar, digamos, 100. Ahora, ¿qué valores le hemos generado? Vamos a ir viendo. Nos está dando unos valores grandes. Ahí vamos a ver por qué nos está mostrando eso. Vamos a venir acá. Ya. No sé, acá está por qué valor, ¿verdad? Dividido, lo estamos diciendo acá. Ya, RAD de 33 menos 8, prácticamente todo, ¿sí? Bien. Nos está dando valores grandes, grandes, grandes. Nos va a mostrar. Posicionamos el vector y hacemos el recorrido, ¿no? PB y PB, sí, eso va a ser más.
Y acá también debemos, como vamos a mostrar, entonces puedo hacer esto o puedo hacer este otro. Si cualquiera, nos faltaría llevar en la primera posición. Para poder mostrar los elementos siempre tenemos que establecer, ubicarle al puntero, ya, para que nos vaya mostrando todo el contenido. Si no, pues se va a quedar. Acá, por ejemplo, ha ido recorriendo, buscando, y todos los que son pares han cumplido. Y se queda el puntero al final, cuando hace este recorrido, se queda siempre al final porque pregunta, ¿no? En este caso dice, ¿es par? Duplica, no, sí, no, duplica. Acá, no, y se queda acá. Entonces, si quiero listar o mostrar, hacer desde el inicio, tengo que volver a llevarle y decirle PB igual a B. O lo que el otro, ampersand en la posición 0. ¿Ya? Entonces, venimos acá y ejecutamos. Ahí está. ¿No? Tenemos 10, 28, 22, 15, 25, 26. Y los pares se están duplicando. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Sí. ¿Okay? Sí, está bien. Entonces, a ver, alguien me está hablando. Dígame. Me habla nomás, no hay problema. Ingeniera, perdón, Sí. luego de este ejercicio, ¿podría ayudarme en la lógica de otro ejercicio de punteros, por favor? Ya. Muy bien. Gracias, Inge. Dime, ¿cuál es? Sí, ingeniera, es justamente el inciso 7 que dice promediar los dos elementos centrales, es decir que los dos del centro se tienen que promediar. Ya, ¿y que les da alguna dimensión del...? Sí, ingeniera, nos da... ¿Le dicto los números, ingeniera? Ya, acá, a ver. Dime. Está bien, ingeniera. El primero es 8. Ya. 3. 7. 6. 2. 5. 9. Y 4. Y lo que nos pide el enunciado es en este caso que los de la mitad se sumen y se dividan entre 2. Ya. Y ese valor hallar, ingeniero. Ya, a ver, vamos a hacer. Ya, entonces yo digo, este es mi vector. Ya. Lo primero, ¿sí? Vamos a ver, según esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 elementos. ¿Ve? Del vector. Ahora me dice el enunciado que debo sumar. ¿Cuáles debo sumar? Sí, ingeniera, si en este caso, por ejemplo, son 8 elementos, ¿no? Exacto. Si es que en la mitad hay 2 elementos, que se suma y se promedia esos 2 elementos, pero si es que no se puede, por ejemplo, si solo fueran 5 elementos, no se podrían hallar la mitad, entonces no haga nada. Claro, en este caso primero tengo que establecer si el vector es par. Sí, ingeniera. Entonces, cuando y si es que al principio. Exacto. 2. En este caso, cuando ustedes hagan la dimensión, determinan primero si el vector, la dimensión es par, entonces puedo hacer lo que me pide, ¿no? Si no, no puedo hacer. Entonces, eso ya es, digamos, en el momento que nosotros, por eso siempre traten de manejar así, pidiendo la dimensión. Entonces, acá simplemente preguntar si este valor de t prácticamente es par, que haga todo este proceso. Y si no, que no haga, ¿no? Preguntando prácticamente. Ahora, si en caso que me da acá prácticamente ya determinado el ejemplo, bueno, yo digo este es un par. Bien, ¿qué debo hacer? Dividir, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si lo voy a pintar esto, ¿sí? Lo que te voy más o menos. Esta es la mitad y esta es la otra mitad, ¿sí? Listo, voy a hacer por colores. Muy bien. Bien, ¿qué hago con las mitades ahora? ¿Qué dice el enunciado? Sí, ingeniera, nos dice promediar los 2 elementos centrales. Ya, estos, ¿no?
Sí, ingeniero, esos dos. Estos dos. Entonces, ya sé cómo encontrar el valor medio de un vector. ¿Cómo hallamos el valor medio de un vector? Sabiendo que yo tengo, digamos, un t, ya, acá vamos a hacer nuestro t, que no, aquí creo que quiere entrar, vamos a ver si se nos va. Ya, entonces tenemos una dimensión t que nosotros manejamos, ¿no? Ahorita este t que estamos manejando, introducir por teclado, decimos 9, entonces esto es igual ahorita a 8, así, porque son 8 elementos. Entonces, ¿cómo hallo el valor central? Entonces, digamos, el central voy a establecer, puedo obtener igual a t entre 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me daría t entre 2 acá? C, ¿cuánto sería? 4, ingeniero. 4, ¿no ve? Entonces, fíjense, 4. Ahí me va a dar 4. Ah, voy a manejar posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? El valor central, si yo divido entre, digamos acá, entre 2, ¿sí? Me establece prácticamente 4. Y este ya me hace referencia a los dos, podríamos decir a los dos valores centrales, ¿sí? A los dos valores centrales. Tengo 4, tengo acá, y menos 1 tengo que decirle para promediar estos dos. Entonces, a este valor hallado, ¿sí? Entonces digo acá, ¿no? Ahí fíjense, voy a agarrar una variable, ¿ya? Así para que entiendan. A le voy a decir igual, fíjense, puede ser 2 punteros inclusive. Voy a crear 2 punteros, ¿ya? Para que entiendan. Un entero y le voy a decir que va a ser el puntero A, así. ¿Ya? Y voy a crear otro punterito. Ya va a ser puntero B. Se puede hacer de otra manera también. B. 2 punteritos. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago esta división prácticamente ya en proceso, entonces vengo acá y digo, ¿sí? Como tengo que trabajar con punteros, y digo a, que es el primer puntero, va a ser igual, le digo, ¿sí? Estableciendo que aquí voy a colocar, este va a ser trabajado con el puntero A y este trabajado con el puntero B, ¿verdad? Entonces sé que es la posición, ya tengo la mitad y tengo que establecer menos 1 a esta posición menos 1. A, entonces digo A va a ser igual, ¿ya? Ampersand, fíjense, ampersand, ¿ya? ¿De qué? Justamente de nuestro vector, digamos que nuestro vector se llama B, así, ¿no? Este vector se llama B. Entonces, ampersand del vector, para eso es lo que le decía, posición. ¿Qué posición? Tengo que decirle al C que he hecho el cálculo, ¿verdad? Al C, entonces digo C menos 1. Y C menos 1 me va a dar 3, ¿sí? Estableciendo ahí. Y bueno, vengo acá y le digo a B. B va a ser igual, ¿ya? Ampersand del vector B y bueno, C nomás. Y listo. ¿Saco el promedio? Sí, saco el promedio. Ah, digamos, como sé que ya puedo hacer una variable P, va a ser igual prácticamente al contenido de la variable A, ¿sí? Más el contenido de la variable B, ¿sí? Dividido entre 2. Esto me funciona para cualquier vector que sea de dimensión par. O sea, no siempre va a ser para 8. Simplemente agarro este tamaño, tengo que tener el tamaño. Yo en el ejemplo digo 8. Estoy dividiendo entre 2 y me da 4. Y ese 4 ya me hace referencia a este. Hagan la prueba, por eso si gusta con otra dimensión, hacemos porque tenga 10, igual va a establecer. Va a venir acá y bueno, este y este van a ser los centrales prácticamente.
hasta ahí preguntas. No sé si es que se comprende. Me dicen si no se entiende. Voy a volver a explicar, no se preocupen. ¿Está bien? Ese es el procedimiento. Sí, ¿No ve? ingeniera, muchísimas gracias. Sí. Manejo de punteros es poder prácticamente establecer. Esa es la ventaja, ¿no? Los punteros pueden ir donde gusten. A un vector puedo aplicar hasta 4 punteros también. Y simplemente especifico dónde quiero, a qué lugar quiero del vector, por ejemplo. Entonces aquí he aplicado dos punteritos, uno que venga acá, otro que se haga referencia acá, y bueno, y sé que sus contenidos debo promediar, ¿no? Lo que me pide este valor promedio. A un vector no solamente se puede aplicar un solo puntero, puede ser apuntado por varios punteros. ¿No? Y bueno, esto simplemente, como se dice, pueden cargar directamente, ¿no? Si les da el ejemplo, cargan así con estos valores. Y bueno, una vez cargados con estos valores, pues hacemos esto, ¿no? Sabiendo que es la dimensión. Ahora, imagínense que fuera un 10. Vamos a aumentar acá, ¿no? 2 más aquí. A ver, vamos a ver qué pasa si fuera un general. 2 más aquí. Vamos a aumentar acá. ¿Qué pasa si fuera un de 10, digamos? Es par. Entonces esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto sería 8 y esto es 9, ¿no? Entonces acá tenemos valores. Entonces esto va a ser hasta acá 3, 4. Este más se va a pintar de color amarillo, así. Y estos dos se van a pintar de color naranja. Pues así va a ser, ¿no? Nuestra mitad tiene que establecerse sobre esa mitad. Entonces, esto obtengo, ¿sí? Ahora la dimensión, así es que puedo hacer un algoritmo donde sea dimensión, así, para cualquier tamaño, pero controlando que sea par. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? 10, así, ¿no? Si se fijan, ya no va a ser 8. La dimensión es 10. Divido, ¿cuánto me va a dar? Eso, operando, 5. Ah, muy bien. Fíjense, miren, viene acá y menos esto. Listo, estos dos. Igualito. Entonces le digo, en este valor calculado, pues A va a venir acá, ¿sí? Y va a venir acá, ¿no? Entonces A va a ser igual a este valor en la posición 5, que agarro la posición menos 1. Y en cambio, pues el B va a agarrar la posición que se ha calculado en esta variable. Y bueno, ahora sí sus contenidos, agarro, sumo y otra vez. Así es que esto puedo aplicar para cualquier vector cuya dimensión siempre va a ser par. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto es par? A veces se les da ejercicios, no sé si estará ahí, por ejemplo, a ver, esto es todo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esto es así. Este es un vector, pero trabajamos con los impares ya también. ¿Ya? Entonces, lo que se les dice, hallar el valor central y multiplicar por el vector. O sea, como que encuentro este valor mediante punteros, una vez a tomar en cuenta el valor central como un escalar para multiplicar al vector, así. ¿Cómo hago? ¿Cómo obtengo esto? Y estableciendo que la dimensión de este vector t ya es igual a 5, así. Ahora, ¿qué pasa si divido? Al dividir, prácticamente, obviamente me va a dar 2.5, ¿no? Pero tomo la parte entera, ¿sí? Entonces, sí, un c igual a, en este caso, t entre 2, entonces me va a dar como resultado, tomando en cuenta la parte entera, ¿no? Ya, 2. Yo les digo esto, ¿no? Cuando les da así con impares, ya te está dando la posición, ¿no? Siempre te va a dar. Obteniendo la parte entera de esa división, aunque sea 7,
Si, por ejemplo, si fuera 7 igual, dividido en 3 te va a dar, y justamente le está. Pero esto cuando mi vector es un impar. O sea, cuando es un impar. Esta división siempre te va a dar referencia al punto central. Al punto central. ¿No? Entonces, ¿puedo ir ahí? Sí, entonces puedo apuntar un puntero y voy ahí. Entonces, ya tengo ese valor, ¿no? Obtengo en una variable. Y bueno, y recorro el vector con puntero multiplicando cada elemento como hemos hecho ahorita, ¿no? Multiplico y ya tengo. Entonces se puede hacer eso. Preguntas ahora. Otro ejercicio. Sí, me di. En una consulta hay un ejercicio, o bueno, si no, ¿qué pasaría si, digamos, yo quiero sacar datos de un vector, digamos son 2 vectores, Ya. y si, digamos, yo quisiera sacar los 2 datos de las 2 mitades, o bueno, me refiero a, son 2 vectores, ¿no ve? Si, digamos, de cada vector quiero sacar la mitad de cada uno de los vectores y, digamos, quiero sacar su promedio, ¿cómo sería manejar 2 vectores? Ya, acá tengo 2 vectores, ¿verdad? Ya, entonces, Sí. ya, ahora igual vamos a hacer. ¿Qué quiero con estos vectores? Ahora sí. Ya, suponiendo que tengo acá 2 vectores, le vamos a dar valores acá. Ya, igual acá vamos a dar unos valores. Ya, muy bien. Entonces son 2 vectores. Muy bien. Ahora sí, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué quieres obtener? ¿Par o impar? Eso sí dime. O puede ser para cualquier tipo de vector. La mitad de cada uno de los vectores. Ah, ya, la mitad. Entonces, cuando nos hablan la mitad, siempre establecemos par. ¿Ya? Entonces, de hecho, nos establece la mitad, establecemos un par. ¿No? Entonces, este vector siempre va a ser un par. Entonces, voy a aumentar un valor más acá. Porque el valor central ya es de un vector impar, ¿no? Ya, digamos, son esos elementos. Yo quiero este elemento, la mitad, ¿sí? Igual que ese momento, igual de esto, su mitad también es igual a esto, ¿verdad? La mitad de esto. Listo. Ahora, de esto quiero y de esto su mitad, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿qué quieren hacer con esas mitades? Digamos son 2 vectores diferentes y saco la mitad. Quisiera almacenar en otro vector el promedio de las mitades, o sea, de los últimos. ¿Dónde está la mitad? Eso. Este y este. Sí. Ya. Ahora, dependiendo, no sé si el problema, digamos, nos dice, si nos dice la mitad o el valor central, porque si es mitad, el promedio, no sé si es el promedio, si dice el promedio de estos 3 o solamente estos valores. Solamente estos valores. El 7 y el 9. Como valor central. Ah, sí. Porque valor central establecemos en vectores impares. Sí. Entonces, esto no habría. Si es valor central, por si acaso eso van a ver siempre en los ejercicios, ¿ya? Si les dice valor central, entonces implica que esto no hay. Entonces es un vector, por si acaso, eso para que vayan diferenciando, ¿ya? Esto no existe, ¿ya? Simplemente establecemos con un impar. Entonces cuando me dice valor central, entonces el vector siempre tiene que ser un impar, ¿ya? Entonces esto no tendríamos, ¿ya? Estos dos. Entonces venimos acá y bueno, el valor central lo voy a poner acá de otro colorcito. Esto sería el valor central de ambos. ¿Tienen que tener la misma? Sí, la misma dimensión. Ahora, si solamente me dice, bueno, el valor central, aunque pues no nos interesen las dimensiones de los vectores, igual, no hay problema. Puede que este vector tenga pues una dimensión de 7 y igual saco su valor central. Este va a tener una dimensión de
digamos, de 11 igual su valor central. ¿Cómo hallamos los valores centrales? Mediante este procedimiento. ¿Sí? En este caso voy a aumentar acá para que ustedes vean. Ya le voy a aumentar un poco más a este vector. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le voy a aumentar. Para que ustedes vean que no necesariamente esto tiene que tener la dimensión, dado dos vectores. Entonces aquí le voy a dar valores 4, 3. Entonces, el valor central de acá sería este, ¿no? Este amarillito. Este le vamos a cambiar de colorcito. Ahí está. Ya, 1, 2, 3, este es el central y esto es, ¿no? Y es igual de acá. Entonces, tengo que encontrar este valor central de dos vectores y luego hacer el promedio, ¿no? El promedio de estos dos. Entonces, sí. ¿lo ve? Entonces, de esto ya tengo la dimensión 5. En una variable C voy a sacar 2. De esto, pues también tengo. Voy a suponer que en otra variable tengo la dimensión igual. Porque van a decir dimensión para el vector 1, dimensión para el vector 2. Igual, digamos que tengo ese valor de 7 también. En otra variable que voy a establecer justamente el C, ya 1, digamos que va a ser igual a al tamaño del vector dividido entre 2. ¿Ya? Entonces digo acá, de 5 entre 2 me va a dar este valor. De 7 entre 2 me va a dar 3. Si ustedes hacen matemáticamente, acá me va a dar igual a 3. Entonces ya tengo, ¿no? Tengo un puntero acá, otro puntero aquí, igualito que aquí. Dos punteritos puedo crear. Y después voy a llevar a sus respectivas ubicaciones igual. Vengo acá igual. Me creo dos punteritos A y B. Entonces el A que venga acá. Ya. Aquí el A. Y aquí que venga el puntero B. Entonces en A voy a decir, va a ser igual a ampersand a esta posición C. Entonces acá va a ser posición C. Ahí. ¿No? En cambio el B va a apuntar a este elemento, ¿sí? Voy a venir y voy a decir ampersand C1, porque en C1 tengo esa posición. Entonces, un punterito es como que generando, ¿no? Uno de los punteros que voy a crear, que va a ser A, va a apuntar primero aquí. Y eso se va a guardar en A. Y en B, acá va a apuntar, va a venir. Vamos a ir a la parte superior. Sí. Vamos a venir y va a apuntar prácticamente pues así como ven, ¿no? El otro punterito va a agarrar y va a apuntar aquí. Entonces ya tienen valores. Entonces acá sacar el promedio nomás sería, ¿no? El promedio sería como esto prácticamente. BB igual, ¿no? El promedio va a ser igual a la sumatoria dividido entre 2. Si es que me dice promedio. Entonces, no interesa mucho en el caso de este problema, pero sí tienen que ser impares. Si te dice el valor central siempre va a ser de vectores impares. En cambio, es muy diferente que te diga la mitad del vector, a la mitad, como en este caso, la mitad. ¿Sí? Prácticamente de la mitad los dos elementos, ¿sí? ¿No? Entonces, de esa manera se maneja, considerando siempre, viendo que si me dice central, es un vector impar, entonces puedo hacer para prácticamente cualquier dimensión, estableciendo en ambos vectores. Pido simplemente la dimensión para ambos, ¿no? Pero sí tienen que ser impares, ambos, para poder obtener sus valores centrales. Hasta ahí preguntas. Bueno, hay un problema. Hay un ejercicio al final donde dice realizar operaciones con punteros, donde dice que hay que simular como un banco, en donde dice que el primero a llegar va a estar en la posición 0 y tiene que ir aumentando sucesivamente. Sí, esto dice que también sí.
Sí. Esto les voy a explicar justamente eso. Por eso les decía, vean la plática, ya estableciendo prácticamente lo siguiente. Voy a venir esta hojita. Ya, entonces ocurre la fila de, de, de elementos que llega a un banco cuando se genera una fila, una colita, ¿no? Donde prácticamente nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Ocurre que viene una persona acá, voy a establecer por números 1, 2, 3 y 4, así. Ya, entonces la subsiguiente persona obviamente va a ser la quinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, acá yo estableciendo pequeños elementos así. Así, ¿no? Entonces, estos son cajeros, ¿no? Donde prácticamente quien es primero atendido es el primero que ha llegado. Entonces, esto hace su movimiento acá, por ejemplo, ¿no? Y al hacer, hagan de cuenta que esto es un asiento y se va a vaciar así. Entonces, estas personas tienen que recorrer, sí, tienen que recorrer. Entonces, ¿qué implica? Pues 2, 3, 4, y bueno, y si hay un quinto, pues va y así. Tiene un límite, sí, de elementos acá, ¿no? Nosotros podemos establecer un límite de elementos. Viene la segunda persona, igual puede ser atendida acá y todos van recorriendo. Entonces, lo que les está pidiendo prácticamente que hagan un simulacro de cómo yo puedo establecer mediante punteros este movimiento. Apenas es nosotros decimos, ¿no? Atendido una persona, el resto de los elementos que hagan su movimiento a la posición 0, porque aquí vamos a tener por posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, dependiendo cuántos elementos yo defino. Entonces, es como que en este caso, pues hago 1, ¿no? O sea, digo, atención, digo acá. Entonces, 2 va a ser atendido aquí. El resto tiene que recorrer, ¿no? Recorre acá. Entonces, eso que se visualiza así, como que uno atendido y bueno, y tengamos prácticamente, si es que hay más, y si, bueno, no hay más, se quedan todos. Y si no hay más clientes, pues es atendido el 3, suponiendo que le llaman a 3, pues aquí la colita va a ser, ¿no? 4, 5 y bueno, y 6. ¿No? Entonces, eso. El resto va a estar con 0 porque no hay nadie más. Entonces, a medida que yo le digo atender, ¿no? Entonces, es como que va a uno de estos cajeros, el resto que recorre. Viene otra persona, tiene que venir en este caso, al final, ¿no? Viene una persona, es la persona 7, la persona 8, así como las fichitas que no están. El resto se va a mantener todavía con 0. Hay otro movimiento, suponiendo que se va entonces igual, ¿no? Acá viene el 4, el resto tiene que hacer su movimiento, ¿ya? Y esto obviamente se va a quedar en 0, así. Ese es digamos, la lógica de ese problema. Eso es lo que quiero ver, digamos, ¿no? Como el momento que yo le diga atender, entonces, primero hago una carga de datos. Pueden definir ustedes una dimensión del vector. Hacemos la carga mediante la asignación de fichas, puede ser. Luego, atención, entonces el momento que es atendido, pues es como que se anulara de acá, se va, ¿no? Y el resto recorre. Otra vez le digo atención, entonces estos van subiendo. Entonces digo acá, también tenemos lo que es asignación de ficha. 2 elementos, uno es atención y el otro es asignación, como tengo acá por ejemplo en los bancos, ¿no? Donde nosotros obtenemos fichita. Entonces, una opción para asignar fichas. Cuando se asigna fichas viene al final y se incrementa, o sea, el número correlativo que viene un cliente, entra y se ficha, viene 11. Entonces empiezan a atender también. Atención, digo acá, atención, viene el cajero, atiende y bueno, pues acá viene acá el 5. No, pero no se tiene que visualizar, simplemente van a trabajar por si acaso con el vector, ¿no? En las opciones. Entonces vengo acá
y va a ser este movimiento, ¿no? Y esto se va a quedar obviamente, como se dice, en blanquito. ¿Ya? Entonces, las opciones que podrían tener ahí, primero es uno, ya lo que es asignación de ficha. ¿Ya? La asignación de ficha es cuando yo voy almacenando el vector y se va creando prácticamente un valor correlativo, ¿no? Se va cargando y haciendo la cola de espera. ¿Ya? El 2 es justamente atención. Listo. Entonces, cuando yo le diga asignar, implica que va a venir al final. Digo atención, bueno, implica que esto está siendo atendido y entonces establecemos, automáticamente tiene que ser, no tenemos que decir qué número de ficha, no, porque el primero que ha llegado es el primero que va a ser atendido. Entonces, este número, pues prácticamente se atiende y nosotros tendríamos que ver prácticamente el nuevo vector, ya de esta manera. Viene acá y va a estar de esta manera. Implica que esto, pero va a estar vacío, ¿no? Uno, asignación y atención. Asignación y atención. Asignación va a hacer la carga y atención es ver, en este caso, nuestro vector, en este caso ya en su desplazamiento. ¿Ya? Entonces, más o menos así son los bancos. Asignas, le da, te atiende, recorremos todos, ¿no? Para su atención. En eso consiste ese problema. Esto sí se les dejo a ustedes analizar, pero esa es la manejo de punteros, sí. 2 punteritos aquí. Uno que va a estar constantemente acá. El momento que yo le diga, por ejemplo, como se dice, atención, o sea, va a haber un punterito que va a estar y bueno, va a ser de que muestre el contenido y diga, está siendo atendido el 7, listo. Pues este se va a encargar, ese punterito acá, se va a encargar, vamos a hacer acá, así, ¿no? Entonces el punterito va a estar acá, digamos un puntero 1, ¿sí? Este va a estar encargado prácticamente de qué, va a estar encargado de pues, mostrar, recorren y dice, el 7 está siendo atendido. Y tiene que haber prácticamente un puntero que va haciendo la carga. En este caso, un otro que se va encargando prácticamente acá, va a estar a la espera de que se haga prácticamente la carga, ¿no? Este puede ser un puntero 2, donde esté a la espera. Entonces, el momento que dice asignar ficha, obviamente yo estoy llevando un correlativo, va a venir acá, digamos, el 12, y este pues va a venir y va a bajar, ¿no? Y va a estar a la espera de que venga otro. Apenas se atiende, tengo que recorrer hasta acá y llevar toditos, o sea, hacer y vaciar desde la posición 0 a todos. Sí, a todos. Y el último, que bueno, en este caso, como van a recorrer el último valor de esta posición, ¿no? Suponiendo que esto es atendido, así, ¿no? Esto es atendido. Todos recorren, sí, recorren todos. Así. Viene acá y viene acá. Y bueno, esta posición no tiene que duplicarse. Tiene que o con 0 o vaciado. Así, ¿no? Con 0 normalmente decimos no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Ya se ha vaciado, esto tiene que recorrer también. ¿Sí? Tiene que estar a la espera. Han recorrido, pero sí, también debe recorrer esto porque tiene que establecer si es que tengo una nueva asignación de ficha. Entonces se puede trabajar, un vector puede ser trabajado con varios punteros, Hasta ahí preguntas, chicos. Ese es el ejercicio, justamente dije, perdón. Hasta ahí preguntas. Ahora vamos a ver otro ejercicio, bueno, algo para que vean cómo se va manejando, ¿ya? Ese es el ejercicio último. Hay uno que, bueno, era bueno que hagamos, pues lo estaba haciendo, y creo que también tienen este ejercicio. Tengo 2 vectores. El sábado, si no, también trabajamos.
Este es el vector 1, ¿ya? Y con esto les va a ayudar bastante ese ejercicio. Acá tengo el vector 2. Entonces, ¿tienen valores? Sí. Ya, por ejemplo, acá le voy a dar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y aquí le voy a dar impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer al centro y también al centro. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? Quiero el resultado de estos dos de esta manera. ¿Ya? Yo quiero que se haga el intercambio de la siguiente manera. ¿Ya? Mediante puntero. Acá también voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a establecer acá un punterito. Ya, vamos a establecer acá el puntero. El puntero P1 y voy a hacer acá su flechita. ¿Ya? Ahí estamos, creo que está muy largo. Ahí. ¿Ya? Y tengo acá otro punterito que voy a asignar prácticamente. ¿Ya? Mediante el movimiento de estos dos punteros necesito que hagan lo siguiente. ¿Ya? Que el valor 2, ¿sí? Venga acá. Y el valor 21 venga acá. ¿Qué hace? Intercambio de valores. Esto se mueve. Acá. ¿Ya? Igual esto. Se mueve. Entonces, ¿qué va a intercambiar ahora? En este caso, al mover. Acá está. Ahora va a intercambiar el 4, ¿no? Entonces acá va a venir el 4. Y aquí, ¿qué va a venir? El 19. Entonces, a medida que van recorriendo, se van haciendo el intercambio prácticamente de valores. ¿Sí? Entonces, yo quiero intercambiar, en este caso, mediante los extremos, los valores con el uso de punteros. Este es un ejercicio que nos permite ver el cómo puedo desplazar para ver justamente este problema, porque esto es lo que va a hacer prácticamente sus punteros, ¿no? Hacer un simulacro de un banco. Bueno, no necesito estos por si acaso, lo único que quiero es visualizar esto. Asigno ficha, se va a ir siempre a este lugar donde está el puntero vacío. ¿Sí? Atención, pues implica que se va a ir uno y bueno, va a recorrer el resto de los elementos. ¿Sí? No, esto no va, o sea, simplemente es un ejemplo nada más. ¿Sí? Hasta este otro me permite igual hacer ese movimiento. ¿No? Este aplicado justamente ahora quería hacer, ¿no? Pero no sé si es que estamos todavía para hacer o estamos sobre la hora, ustedes me dicen. ¿Hasta qué hora tenemos, jóvenes? Jóvenes, no nos hemos ido. ¿Hasta qué hora tenemos? 45, ingeniero. A ver, entonces creo que ya hemos pasado, sí. Entonces, este es otro problema. Este es un ejercicio bien característico del manejo, prácticamente de manejo de combinación de valores mediante punteros entre dos vectores. Entonces, esto lo vamos a ejecutar la próxima clase y les va a ayudar bastante para todo lo que es. Lo de punteros, si tengo que extender, no se preocupen, hasta el próximo jueves, no hay problema, porque están manejando recién punteros. Entonces, seguimos haciendo ejemplos para que puedan manejar también lo que es la práctica, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. A ver, con este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo harían? Vayan pensando cómo harían este proceso. Ya les dije, ¿no? Son dos punteros nada más. Y debo hacer el intercambio. No utilizar un tercer vector, nada.
sino mediante este proceso. Y acá les va a ayudar mucho. Yo sé que alguien va a resolver esto. Ya, cuando yo tengo que hacer este intercambio, ya, esto acá y esto acá, entonces puedo prácticamente, este es mi vector B1 y este es mi vector 2, que implica están con dos punteros, ¿no ven? Entonces seguramente a esto, antes de mover, sí, antes de mover, entonces seguramente que le voy a decir asterisco P1, se llama así nuestro puntero, que vaya al contenido de este puntero, ¿verdad? Antes que se haga el movimiento. Entonces le digo acá, igual es al asterisco P2, así. Entonces va a agarrar el contenido acá de prácticamente de P2. Pero les digo, si voy a hacer eso, esto al hacer, si yo digo acá que venga 21, estoy perdiendo este 2, ¿no? Entonces, antes de perder ese elemento, yo podría manejar una variable auxiliar, es como el método de la burbuja, ¿sí? A un auxiliar voy a guardar el contenido del puntero 1 primero, ¿sí? Ahora sí le digo a este contenido que venga el contenido de P2 y a este que debe ir el 2, bueno, entonces digo al contenido prácticamente de P2 va a ser igual el auxiliar. Entonces como que pareciera el método de la burbuja, ¿no? En un auxiliar guardo esto. Ahora, a esta posición que estaba inicialmente, por si acaso aquí teníamos, ¿verdad? Nuestro puntero, esto también. Acá le voy a poner, ¿sí? Entonces digo, a esta posición, al contenido, voy a mandar este contenido del P2. Sí, va a venir 21, listo, ya no está el 2, pero ahora este tiene que venir el que he guardado en el auxiliar y se van moviendo los punteros. Luego, próximo, va a venir y se van a mover y van a hacer el intercambio. Entonces se puede manejar de esa manera, haciendo el movimiento y haciendo un intercambio, haciendo que estos elementos se intercambien a extremos, lo que se tiene que ver prácticamente acá, cómo manejan los punteros y se pueden desplazar en este tipo de estructuras. Ya, me dicen cómo les va hasta el día sábado, o sea, cómo les va hasta el día sábado, igual lo vamos a resolver, pero si alguien en base a lo que ya estoy explicando lo realiza, perfecto, porque prácticamente este movimiento pues se realiza también en los ejemplos que les estoy pidiendo. Ya quedaríamos acá, jóvenes. Espero que hayan marcado todo. Si tienen alguna pregunta, el código prácticamente voy mandando, ya saben ustedes. Si tienen alguna consulta, ya espero que todos hayan marcado. Vamos a ver su asistencia. ¿Ya? Inge, disculpe una preguntita. Dime. Vamos a ver entonces la última parte de punteros el día sábado, ¿verdad? Sí, es reforzando. Y la práctica la estaría ampliando para el día jueves. El día jueves, porque estoy viendo que están manejando punteros. Entonces se están familiarizando. Está bien, Inge, muchas gracias. El sábado voy a hacer esto y voy a entrar ya al concepto de listas, porque entramos ya con listas en el manejo de punteros. Sí, porque yo veo, siempre voy viendo, sí, se tienen que familiarizar, sí, todavía creo que les falta un poquito. Ahí estamos. Ya, a ver, ¿quiénes están? ¿Quién? Está bien, Inge, muchas gracias. Sí. No se preocupen, chicos. La idea es de que tengan noción de lo que están haciendo. Y el manejo de punteros es importante para la parte dinámica, por si acaso. ¿No está Jorge Luis Inturias? Jóvenes, ¿no está Inturias? Ariana, ¿no es marcado, Ariana? Sí, se me olvidó, Inge. Sí, está marcado. Ya, voy a tratar, porque hay mucha falta, por si acaso. Creo que más que todo es porque no han marcado y les está perjudicando en algunas notas y nos están observando. Está Milán Paz. Creo que tampoco. Sí, Iñajo. Nadie más. Sí, está afectando, porque nos dicen no hay asistencia, no marca, les dije ahora. Marco André. Ingeniera. Marco André. Ingeniera, David Torres. ¿Estás, Marco André? Sí, ingeniera, presente Marco Andrés Sala. Ya. David Torres Mamani.
Aquí está, me he olvidado marcar. No me dio olvidar tu nombre. Juan Joel Torres. ¿No está? Muy bien. Ya nos han observado. No hay marcado, me dicen, pero no, casi todos asisten. Diego Yáñez. Presente, Inge. Ya, muy bien. Diego, marquen, por favor, chicos, porque a veces me olvido revisar. Muy bien. Me olvido. Se nos va con tanto afán. Muy bien, que tengan, pues, vayan realizando punteros, vayan haciendo. Yo voy a hacer este ejercicio que va a ser parte del desarrollo ya de este problema. Es el último problema, por si acaso. Tal vez alguien ya haga esto también, ¿no? La próxima clase. Muy bien, que tengan un bonito día y nos vemos el día sábado. Hasta luego, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chicos, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que les vaya muy bien, Fabri, no te olvides, por favor, de sacar el extracto. ¿Ya? ¿Qué más te falta? Ya, paga primero, por favor, a don Limber.